vamos a ser obedientes a la palabra del Señor. ¿Saben lo que quiere Dios en este tiempo? No es nada revelador, fue desde el principio. Obediencia. Obediencia. A Dios no le importa si ves mucho el mundo espiritual, si ves a los ángeles, si ves al caballo blanco que va a venir el Señor Jesucristo, si ves al trono del Padre. No. A Dios lo que más le pesa es que vos y yo podamos tener un corazón obediente. Amén. Obediente. Amén. Así que abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón y dejemos que el Espíritu Santo nos siga ministrando en esta noche. Amén. Así que, por última vez, si la palabra de hoy te incomoda, dile gracias, Señor, porque todavía hay cosas que en mí tengo que resolver. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Lore, compártenos un poquito. Bueno, muy bien. Vamos a ver, según la palabra y según la historia, ¿sí?, de dónde nace esto del 24 de diciembre, ¿sí?, que en el siglo V, como bien dijo Pablo, la Iglesia Católica Apostólica Romana lo establece como el día de nacimiento de Jesús, ¿sí? Por no saberse exactamente qué día nació el Señor, ellos mezclaron, porque el 24 de diciembre era el día, ¿sí?, por generaciones, por muchos siglos atrás, se celebró el día del nacimiento del dios pagano Sol, ¿sí?, del dios Sol. Y como ellos adoraban, como romanos, a Mitra, que en Roma el dios Sol era Mitra y tenían sus templos y su adoración, dijeron, bueno, vamos a traer este día, ¿sí?, 24 de diciembre, día del nacimiento del dios pagano Sol, y vamos a mezclarlo con el cristianismo y vamos a decir que ahora celebramos el nacimiento de Jesús, ¿sí? De hecho, Sol en inglés es, ¿cómo es, Helen? Sun. Muy bien. ¿Está Helen? No está. Está atrás. ¿Y cómo es hijo en inglés? ¿Cómo es? Son. También suenan iguales, ¿verdad? ¿Verdad? Suenan muy parecido. Son, sol en inglés, y también hijo suena igual. Entonces cambiaron. Hola, Helen. Cambiaron el día del nacimiento del dios Sol, San, por el día del nacimiento del dios Hijo. ¿Sí? Y ahí se produjo una mezcla, un sincretismo, un engaño, ¿sí?, con un origen tremendamente antidios, tremendamente pagano, ¿sí?, que a través de la Iglesia Católica hasta el día de hoy está establecido como una cultura y una tradición muy arraigada aún en el pueblo cristiano evangélico, ¿sí? Ahora vamos a ver y vamos a tomar nota de dónde nace esto. Y ahí el Señor nos va a empezar a traer más luz y más revelación, ¿sí?, de la profundidad que tiene en lo espiritual. Amén. Si ustedes me acompañan, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 10. No podemos hablar de la Navidad sin hablar de Babilonia. No podemos hablar de la Navidad sin hablar de Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Babilonia es un sistema espiritual, ¿sí?, que Apocalipsis lo llama la madre de las rameras. ¿Sí? Un sistema que Dios aborrece, es un sistema espiritual donde nacen de allí todas las religiones paganas y las mezclas abominables. Y dice la palabra que este sistema espiritual, si bien Babilonia física
¿sí? Fue destruida, la ciudad de Babilonia fue destruida, en lo espiritual quedó el sistema. Y es un sistema tan arraigado, tan tremendamente poderoso, que dice que con Babilonia, la madre de las rameras, así lo llama la palabra, fornicaron todas las naciones y todos los reyes de la tierra. Pero dice que va a llegar el fin de ese sistema espiritual. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, Él mismo va a hacer caer esa abominación. Es la madre de todas las abominaciones, Babilonia, ¿sí? Ese sistema espiritual de religiosidad pagana, ¿sí? Ahora, no podemos hablar de Navidad, dijimos, sin hablar de Babilonia. ¿Quién fundó Babilonia? Y ahí vamos a Génesis 10, versículo 8 y 9. Aquí va a aparecer un nombre, ¿sí? Que quiero que usted lo anote, que es un nombre llamado Nimrod. Dice Génesis 10, versículo 8 y 9. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Vamos a leer el 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, ¿sí? Babilonia. Este fue el fundador de Babilonia. El que hizo, ¿sí? El promotor de la torre de Babel en Génesis 11, donde ahí se establece ese sistema espiritual visiblemente, pero y cae, ¿sí? Como dijimos en la historia, Babilonia un día fue destruida, pero en lo espiritual está vigente todavía, ¿sí? ¿Qué significa Babilonia? Anote, Babilonia significa mezcla, sincretismo, mezcla, sincretismo. Es un sistema que Dios abomina, aborrece, ¿sí? Y ha engañado y ha hecho fornicar, es decir, se ha engañado al único Dios verdadero a través de Babilonia y sus dioses, ¿sí? Ha hecho fornicar, dice, a todas las naciones y a todos los reyes de la tierra, ¿sí? Mezcla, sincretismo, y también significa confusión. Amén. Confusión. Ahora, este Nimrod también fundó muchas ciudades, como por ejemplo Nínive, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan que Jonás fue a predicar a Nínive? Bueno, este hombre Nimrod, escuchen bien, vamos a ver cómo es la historia de este hombre. Noé tuvo 3 hijos, ¿verdad? ¿Se acuerdan los nombres de los 3 hijos de Noé? Cam, Sem, Jafet, ¿sí? Los 3 hijos de Noé, por lo menos los que ingresaron en el arca con sus esposas, Cam, Sem y Jafet. Hubo un episodio, que lo nombra Génesis, donde Noé se embriaga. ¿Se acuerdan? Planta la viña, cosecha las uvas, hace vino y se embriaga. Y dice que en ese episodio, ¿sí? Cam, uno de sus hijos, se ríe de su padre, ¿sí? Se burla de él. Y los otros, ¿sí? Van sin mirar, porque no había que mirar la desnudez del padre por mandato de Dios. Y cubre a su padre. Sem y Jafet lo cubren, pero Cam no lo hizo así. Cam se burló. Entonces dice la palabra que Noé lo maldice a Cam. A él y a toda su generación es una generación maldecida, maldita por su propio padre. Amén. La generación de Cam. Cam tiene un hijo, entre sus hijos, tiene a Cus.
¿sí? Recién leíamos Génesis 10:8. Can tiene a Cus y Cus tiene a Nimrod, ¿sí? ¿Entiende? Entonces, Nimrod proviene de esa generación maldecida, ¿sí? Por su padre Noé. Nimrod, dice la palabra, que la historia, que mata a su padre. Fíjense, aquí ya empieza una perversión. Dice que este Nimrod era poderoso, un hombre, el primer poderoso en la tierra, pero él quiso llegar a ser Dios. ¿Se acuerdan la Torre de Babel? Su intención era llegar a ser como Dios, ¿sí? Era un hombre totalmente perverso, Nimrod, y venía de una generación maldecida. Ahora este hombre dice que mata a su padre, y ¿saben qué hizo? Se casó con su madre. Tremendo. Su madre se llamaba Semiramis. Anótelo, porque esto es muy importante, porque es historia. Usted puede ir a la historia y comprobar, y aún está en la palabra. Amén. Se casa con su madre, o sea que era hijo y esposo de Semiramis. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Su tío, se ve que hubo venganza ahí de por medio. Su tío Sem se venga de él y lo mata. Fíjese qué historia. Cuando lo mata, Semiramis inventa una historia, obviamente no cierta, para que no se sepa que fue asesinado por su propio tío, y dice que este Nimrod se fue al cielo y se convirtió en el dios Sol. ¿Hasta ahí vamos? Ella dice que este Nimrod levanta esta historia, como decía Hitler, repite una verdad, una mentira muchas veces y se va a establecer como una verdad. Ella dice que se fue al cielo y que ahora era el dios Sol. Ahora, ¿qué pasa? Ella queda viuda de su hijo, una locura, pero queda embarazada. Obviamente de engaños, porque ya su esposo e hijo no estaba más, pero ella otra vez inventa una mentira y dice que quedó embarazada del dios Sol, de su esposo Nimrod, que ahora era el Sol, quedó embarazada. Miren la similitud, ¿sí?, con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cómo el enemigo siempre levanta un antidiseño de mentira. En eso está establecida Babilonia. ¿Sí? Es algo parecido, que parece que te va a llevar a Dios, ¿sí? Pero es totalmente pagano, totalmente, ¿sí?, abominable para el Señor. Así que ella queda embarazada y dice que está embarazada de su esposo Nimrod, que ahora es el dios Sol. Tiene un hijo, ese hijo se llama Tamuz. ¿Cómo se llama? Tamuz. Tamuz, Tam significa hacer perfecto y Mus significa fuego. ¿Sí? Entonces, este hijo Tamuz hacen creer que era la encarnación del dios Sol, que era Nimrod resucitado en su hijo. ¿Sí? Y lo empiezan a adorar a Tamuz como el dios Sol. Pero como Tamuz también significa fuego, se adoraba como el dios del fuego. Amén. De ahí salen todos los dioses paganos. Por eso Babilonia es la madre de todas las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. De Nimrod, ¿sí?, de este personaje que aparece en Génesis 10, nacen todos los dioses paganos, ¿sí? Por ejemplo, en los babilónicos era Tamuz, su hijo Tamuz, que se decía que era Nimrod resucitado en su hijo. En los fenicios, el dios del sol y el dios del fuego se llamaba Saturno, ¿sí? La cultura fenicia era Saturno, pero era el mismo dios que cambiaba de nombre de acuerdo a la cultura, de acuerdo al pueblo que lo adoraba. Saturno era para los fenicios. De ahí le dieron lugar, esto es como aparte, ¿no?, como una perlita aparte, al planeta Saturno,
porque es tiene un aro rojo como fuego, y le dieron ese nombre al planeta en honor al dios Sol. Así que una creación del Señor entregada en honor a un dios pagano. ¿Sí? En los egipcios se llamaba Vulcano, pero era el mismo dios. Todas las culturas adoraron al dios Sol en los tiempos antiguos, o dios del fuego. Los griegos lo llamaban Cronos, ¿sí? Los romanos Mitra, pero era el mismo. Los druidas lo llamaban Moloch o Baal, que la Biblia no nombra mucho. Nombra al dios Baal, ¿sí? ¿Se acuerdan? Jezabel profetiza del dios Baal, el mismo dios, ¿sí? El dios del fuego, el dios del sol, que de acuerdo a la cultura tenía diferentes nombres, o Moloch. Amén. Ahora Dios, a través de su palabra, en muchos pasajes le dice a su pueblo Israel: Israel, Israel, tengan cuidado de no hacer las costumbres paganas de los otros pueblos que tienen sus dioses paganos. No se mezclen. Yo quiero un Dios, un pueblo santo que me adore solo a mí. No mezclen lo santo con lo pagano, no tomen sus costumbres. Y una y otra vez, ¿sí? Antes de entrar a la tierra prometida se lo vuelve a decir: no tomen las culturas, ¿sí? Porque yo abomino. Esto todo proviene del sistema espiritual babilónico. Amén. Ahora, dijimos que este Nimrod es considerado el padre de todos los dioses babilónicos y que en todas las culturas se adoró el dios del sol. Ahora, ¿qué día nació Tamuz, el dios del sol? ¿Qué día? El 24 de diciembre. El 24 de diciembre, por culturas y por siglos atrás, siempre fue el nacimiento del dios pagano Sol o del dios fuego en todas las culturas, que se llama Baal, Moloch, Cronos, Saturno, ¿qué más? Vulcano, Tamuz, es el mismo. ¿Cuándo nacía? El 24 de diciembre, el 25 de diciembre, ¿sí? Amén. Entonces, no es de ahora. Esto se tomó del paganismo de Babilonia. Esto es babilónico. Ahora, escuchen, y esto me impresionó. ¿A quién se dirige más este engaño pagano de la Navidad? A los niños. ¿Es verdad o no es verdad? A los niños, ¿sí? Se los quiere encantar con la mentira de Papá Noel, con los regalitos, con el arbolito, con las luces. Todo está como dirigido para atrapar su atención. ¿Verdad, Mabel? Es verdad. Ahora yo preguntaba, ¿por qué las generaciones? ¿Por qué Babilonia está interesada en cegar el entendimiento, en contaminar con paganismo el espíritu de las generaciones? ¿Saben por qué? Porque en todas las culturas este Dios del fuego, Dios Sol, estaba relacionado con el sacrificio de los niños. Amén. Quiero que vengan conmigo en la versión NTV. Vamos a leer Ezequiel 8. Dijimos que Tamuz, la reencarnación de Nimrod, su hijo, de ahí nace este dios pagano Sol que se adoró en todas las culturas, y Tamuz nace, ¿sí?, el día de la Navidad. Yo quiero que vengan conmigo y lo lean, por favor, porque hoy me estremecía el espíritu leer esta palabra y me conmovía el corazón cuando Dios le habla a Ezequiel en el capítulo 8. El título dice: idolatría en el templo. En el templo del Señor, donde se adoraba al Señor, el Señor veía idolatría.
Vamos desde el versículo 13 al 18, en la versión NTV. Escuchen, por favor. Entonces el Señor agregó, le dijo a Ezequiel, ven y te mostraré pecados aún más detestables que estos. Así que me llevó a la puerta norte del templo del Señor. Y allí estaban algunas mujeres sentadas, sollozando por el dios Tamuz. ¿Qué Dios es? El Dios Sol, el que nació el 25 de diciembre. ¿Has visto esto? Le dice Dios al profeta. Pero te mostraré pecados aún más detestables. Entonces me llevó al atrio interior del templo del Señor, en la entrada del santuario entre la antesala y el altar de bronce. Había unos 25 hombres de espalda al santuario del Señor, estaban inclinados hacia el oriente rindiendo culto al sol. ¿Ves esto, hijo de hombre?, me preguntó. No le importa nada al pueblo de Judá cometer estos pecados detestables, con los cuales llevan a la nación a la violencia y se burlan de mí, dice Dios, y provocan mi enojo. Por lo tanto, responderé con furia. No les tendré compasión ni les perdonaré la vida. Por más que me clamen por misericordia, no los escucharé. Y yo preguntaba, ¿qué diferencia hay entre lo que vio Ezequiel y lo que hoy, 25 de diciembre, vemos dentro de los santuarios del Señor? Adoración al Dios Sol. No lo querramos adornar, no querramos maquillarlo, sigue siendo la adoración a Tamuz. Cuando se dice feliz Navidad, estás diciendo feliz nacimiento. ¿De quién? Del Dios Sol. Y Dios dijo, están haciendo pecados abominables mi pueblo, y dentro de mi templo y dentro de mis cosas santas están adorando al Dios Tamuz, al Dios Sol. Y de verdad que se me quebrantaba mi espíritu porque esto está aconteciendo hoy en la iglesia de Jesús. Por ignorancia, bueno, vos y yo tenemos luz, llevemos luz. La luz que tenemos no es para nosotros, es para alumbrar. Una luz que se guarda no alumbra a nadie, dijo el Señor. Una luz se levanta y se pone en alto. No confrontando, pero amando. Las consecuencias de un pueblo que mezcla lo santo y lo pagano vienen, amados. Dijo, por más que clamen por misericordia, no los escucharé. Les responderé con furia y no tendré compasión y no les perdonaré la vida. El Señor se ofende. Deshonramos su nombre, mezclando, trayendo el paganismo babilónico dentro de sus cosas santas. Y eso está pasando hoy. A ver, amados, la Navidad no es una costumbre cristiana inocente. No, eso es una mentira. No es ni inocente ni es cristiana. Es pagana y trae consecuencias al pueblo de Dios. Amén. Amén. Anote conmigo y vayamos a Jeremías 32:35. También en la versión NTV. ¿Por qué todo lo que involucra la Navidad está más centralizado en los niños? ¿No se preguntó eso? ¿No se hizo esa pregunta? ¿Por qué? Porque este Dios Sol o Dios del fuego se le sacrificaban los niños. Los padres sacrificaban sus infantes, creyendo que de esa manera lo estaban honrando
y creyendo que de esa manera, a través del sacrificio de sus niños bebitos inocentes, estaban limpiando las manchas de sus generaciones. Fíjense en lo terrible de esto. Esto no es inocente, amado. Feliz nacimiento, ¿a quién? A un demonio llamado Dios del Sol, el cual siempre fue devorador de las generaciones. Ezequiel 32:35. Edificaron santuarios paganos a Baal, es el mismo, Tamuz, Nimrod, Baal, Moloc, en el valle de Ben Hinnom, y allí sacrificaban a sus hijos e hijas a Moloc. Jamás ordené un acto tan horrendo, dice Dios. Ni siquiera se me pasó por la mente ordenar semejante cosa. ¡Qué maldad tan increíble la que hizo que Judá pecara tanto! Mezclaban estas costumbres paganas babilónicas y las traían como un ritual a las cosas de Dios. Y entre esos, amados, estaba el sacrificio de los niños. Siempre fue relacionado el culto al Dios fuego, al Dios sol, con el sacrificio de los niños. Amén. Ahí vamos a ver una imagen del Dios Moloc, donde un padre le ofrenda a su hijo. Así era. Es la misma entidad que se celebra en la Navidad. ¿Se entiende? Ahora, poneme la noticia. ¿Alguien vio esta noticia? ¿Alguien supo algo de esto? ¿Sí, Marce? El Vaticano llevó al Coliseo Romano no hace mucho, hará un mes o 2 meses a más tardar, una estatua de Baal Moloc. El Vaticano llevó una estatua de este Dios que se celebra el 25 de diciembre y lo puso en el Coliseo Romano para que los turistas lo contemplen y lo adoren. Creo que hasta marzo va a estar. Babilonia mezcla sincretismo, abominación delante del Señor, paganismo. Amén. Y no que nos choca, no que uno dice, pero qué tremendo, ¿no se dan cuenta? ¿En qué están pensando los seguidores de esa religión que no se dan cuenta que es un Dios pagano? El Dios Sol, el Dios Fuego, que se les sacrificaban los niños y lo meten dentro del Coliseo y del Vaticano. Y lo van a ver y lo van a adorar y le van a rendir honor. ¡Es ceguera! ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia con los hijos de Dios que celebramos Navidad el 25 de diciembre? ¿Qué diferencia? Es la misma entidad a la cual le decís feliz nacimiento. Y nos juntamos para celebrar. ¿Celebrar qué, amados? Nos estamos uniendo a un paganismo que Dios abomina. Esa es la verdad. A mí me repugna el espíritu, pero pensaba, ¿y cuál es la diferencia con nosotros? ¿Cuál es? Tener un arbolito adentro de un templo del Señor, vestirse de Papá Noel, ponerse gorros, cantar Feliz Navidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tan ciegos como nosotros mismos que también nos acoplamos al mismo paganismo? Amén. Y ahora entendemos por qué en la Navidad se apunta a los niños. Porque viene de una entidad que reclama las generaciones. No se los sacrifica al fuego, a que sean quemados, pero se los sacrifica a un engaño, se los entrega a una mentira
y a un paganismo que contamina sus espíritus, ciegan con velos para que no les resplandezca la luz y la verdadera luz de Jesucristo. Eso no es. Amén. Entonces, ¿a qué apunta? Y a los niños, a engañarlos, a entregarlos a mentiras, a engaños, a velos babilónicos. Señor, en el nombre de Jesús, reclamamos esas generaciones, pero se tiene que cortar en nosotros el espíritu de Navidad, es el espíritu del Dios Sol. Es el espíritu que quiere que los niños les sean entregados, les sean sacrificados para que no conozcan al Dios vivo y verdadero. Es esa Babilonia que quiere seguir mezclando el paganismo con las cosas santas de Dios. Amén. Y a mí esto me trae mucha responsabilidad, amados. Porque uno dice, ¿qué hacemos? El Señor nos permitió tener luz, ¿qué hacemos? Alumbrar, tan sencillo como eso, alumbrar. ¿Con qué? Con un espíritu humilde, no vamos al choque, no vamos a la confrontación, no vamos a contender, pero tenemos que alumbrar. Tenemos que alumbrar. El otro día fue una señora a casa por cuestiones de lo que vendo y eso. Entonces se sentó y me dice, ¿no armaste el arbolito? Entonces yo le dije, mira, la verdad que vos sabés que mi mamá siempre lo armó, pero a mí nunca me llamó la atención, nunca lo armé. Desde que estamos casados no lo armé, pero ahora menos, le digo yo. Porque ahora vos sabés que estaba estudiando del origen de la Navidad y no es bueno. Y me dice ella, ¿pero cómo? ¿No es el nacimiento de Jesús? Y yo le dije, ¿vos sabés que no? No es el nacimiento de Jesús, es el nacimiento de un Dios pagano. Y estaría bueno ver el origen, ¿sí? Para no caer en ignorancia, unirnos a algo que a Dios no le agrada. Pero mira vos, che, ¿cómo? Si todos enseñan que es el nacimiento de Jesús y no necesité contender ni chocar, pero necesitamos hablar, necesitamos ser luz, con amor, porque el amor nos tiene que hacer doler, que las consecuencias, amados, vienen. La deshonra, Dios trae deshonra. La mezcla dentro de sus cosas santas traen consecuencias. Y hay hermanos que están errando por ignorancia, como vos y yo estábamos antes. Entonces que el Señor, ayúdanos a hacer luz. Amén. Entonces, esta misma entidad está reclamando a los niños, aún con la mentira de Santa Claus, porque es una mentira. Es verdad, Mabel, ¿no es cierto? Que una mamá fue muy enojada, Mabelita, que una mamá fue muy enojada porque le revelaron los otros niños. Le revelaron a su hijito que Papá Noel no existía. Entonces la mamá fue muy enojada a hablar con Mabel y le dijo, ¿cómo que le enseñan que Papá Noel no existe? Y existe. ¿Y cómo le enseñamos? Porque no existe. Pero los niños, ellos son más espontáneos, son más genuinos. Ellos lo que saben, lo hablan, ¿sí? Seamos como niños, amados, con un corazón manso, con un corazón humilde, pero lleno de amor para sacar los velos de ignorancia en otros. Amén. Papá Noel viene del mismo Nimrod. Santa era el nombre común para Nimrod en todo el Asia Menor. ¿De dónde viene Santa Claus? Santa era el nombre común para Nimrod en todo el Asia Menor. Este era el mismo dios de fuego que descendía por las chimeneas de los antiguos paganos y el mismo dios de fuego a quien los infantes le eran quemados. Ese es el origen.
Y los niños le escriben cartas y le piden cosas y esperan. ¿A quién esperan? Nada es inocente, amados. Luego cambió el nombre de San Nicolás, ¿sí?, por referencia a un sacerdote, y también era conocido como el viejo Nick, nombre que se le daba también a Satanás. Dígame, ¿qué tiene de inocente y qué tiene de Dios todo esto? ¿De dónde viene la costumbre de intercambiar regalos? Como decía Pablo, si se tomara de los magos que vinieron cuando Jesús nació, está mal tomado también. ¿Por qué? Porque los magos vinieron y le ofrecieron todos sus regalos al rey que había nacido. Porque cuando nacía un rey, se le llevaban presentes. Y ellos supieron por el Espíritu Santo que había nacido el rey de los judíos, Yeshua, el Mesías. Y fueron y le ofrecieron todos los regalos a él. Nunca se intercambiaron entre ellos. Así que de ahí no puede venir. ¿Sí? ¿De dónde viene? Como dijimos, este dios Sol en los fenicios era Saturno. Y se celebraba en esta fecha del 25 de diciembre la Saturnalia. Esto es todo historia, usted lo puede buscar y lo puede verificar. La Saturnalia era una fiesta de cosecha, ¿sí?, que la celebraban los romanos también. Por eso cuando surge la Iglesia Católica Apostólica Romana, cobra fuerza esta costumbre. Este festival de la Saturnalia era un festival de la cosecha que marcaba el solsticio del invierno, el regreso del sol honrando a Saturno, y era un tiempo de alboroto y de intercambiar regalos. ¿Sí? El mismo origen pagano. ¿Amén? ¿Estamos acá? Luego dijimos, en el siglo V la Iglesia Católica ordenó que la fiesta celebrada al Dios del Sol, ¿sí?, pasara a ser la fiesta celebrada el nacimiento de Jesús. O sea que es un sincretismo babilónico, un sincretismo pagano. Amén. Vamos a buscar Apocalipsis 18. Yo oro al Señor para que esta casa tenga el fuego de la reforma encendido. ¿Qué es la reforma? ¿Qué es un reformador? Alguien que anhela volver al diseño original. Alguien que le arde el espíritu por volver, ¿sí?, al diseño de Dios. Sin mancha, sin mezcla, sin contaminación, al volver a la palabra. Amén. Oro en el nombre de Jesús para que el vientre de esta casa dé a luz reformadores con un espíritu que le arda obedecer a Dios, que le queme por dentro ser portadores de la verdad, de la luz, de la santidad de Dios. Amén. Un reformador, amados, no le da lo mismo las mezclas. Un reformador no le da lo mismo traer paganismo a lo santo. Un reformador tiene un celo vivo por los diseños puros de Dios. Un reformador se levanta y aún confronta el mundo, el sistema del mundo y Babilonia. En el nombre de Jesús se levanta como una voz que vuelve a la senda correcta. Señor, en el nombre de Jesús, que el espíritu de reforma se encienda en nuestras vidas.
Que no seamos cobardes, que seamos valientes para volver al diseño de Dios, y no solo aquí nosotros, sino llevarlo afuera, amados. Hay mucha iglesia, quizás alguna lo sabe y no está determinada a cambiar. Amados, no es lo mismo saberlo, porque al saberlo no vas a poder justificar que fue ignorancia. Pero hay mucha iglesia que no lo sabe. Y tiene que haber un corazón de reformador, de decirle, mira, realmente esto es abominación para Dios. Amén. Amén. Un reformador es una persona radical. Y oro en el nombre de Jesús para que el Señor nos dé un carácter radical en este tiempo. Que no querramos agradar a los hombres, que perdamos el temor a los hombres, amados, que perdamos el temor a los hombres, que perdamos el temor al que dirán, que perdamos el temor a quedar mal, a que no nos entiendan. Tenemos una responsabilidad, la luz que Dios nos impartió, poder impartirla a otro. Amén. Si Dios nos abrió los ojos es para que abramos los ojos, al menos a uno. Al menos a uno. Porque no es inocente, se están entregando generaciones a la mezcla babilónica, se están entregando generaciones de niños a este sistema espiritual pagano, corrupto y abominable delante del Señor. No es inocente, hay consecuencias en la iglesia, hay consecuencias en los hijos de Dios, porque Dios es justo. Amén. Que arda el fuego de la reforma, amados, que arda en nuestro corazón. Un reformador es radical. ¿Es de Dios? Es de Dios. ¿No es de Dios? No tengo nada que ver con eso. Así. No lo justifico, no lo acaricio. Para nosotros el 25 de diciembre es un día más. 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 Es más, en lo espiritual no es un día más, es de mucha movilización. Lo dijo Pablo, glotonería, lujuria, avaricia, de todo. Es un día más. Pero me voy a juntar, pensalo. Porque lo que hoy estás sabiendo, el Padre sabe que vos lo sabés. ¿Te juntarías un martes con tu familia? Si es un día más, ¿estás en tu casa o no? Es un día más. Y tenemos que ser determinantes, radicales. Que esta casa dé a luz, no sé si 10, 20, 500 o 1000, pero reformadores con un espíritu determinante y radical. Yo hoy leía a Nehemías, un reformador, que vio que el pueblo se había torcido y se levantó y dijo, no, vamos a volver al pueblo, a la palabra. Vamos a volver a que el pueblo pacte obedecer. Vamos a volver a guardar el día de reposo. Vamos a volver a guardar las fiestas. Todo lo que el pueblo había dejado, él lo volvió a la senda. Eso hace un reformador. Y veía que a unos que se oponían, ¿sabe qué le hizo? No va a ser lo mismo, usted, Cristi. Los cacheteó. Y les arrancó los pelos. Y les hizo jurar que no iban a dar su hija a los paganos, como Dios había establecido. Y yo dije, wow, un espíritu reformador. Le arde la mezcla babilónica, le arde desagradar a Dios, le arde contaminar los santos, le arde, se determina. Viene ese espíritu de valentía por amor a Dios, por amor a su diseño, por amor a su reino. Amados, vivir el reino de Dios tiene una cultura. Si nosotros estamos en ese reino, tenemos que tener esa cultura, no la cultura de este mundo. Si no, no estás viviendo el reino de Dios, no estoy viviendo el reino de Dios.
No nos engañemos, el reino de nuestro Padre tiene una cultura, tiene un lenguaje, tiene un calendario. Determinación. ¿Qué es ser radical, amados? Ir de raíz, chao. Cortar. No, que sí, que no. No. Porque si querés yo te explico. Babilonia, dice Apocalipsis 18. Ay, este sistema que engaña, que confunde, que mezcla, la madre de todas las abominaciones de la tierra, un día dice que va a salir una voz de un ángel, ¿sí? Que va a hablar con autoridad de Dios y va a decir: ha caído Babilonia, cayó esa ciudad, cayó la cueva de demonios, cayó la habitación de demonios, la guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ha caído Babilonia. Va a llegar el día, amados, que Dios va a traer juicio a ese sistema. Va a caer cuando venga nuestro Señor. Todavía no cayó, está operando y está cegando y está mezclando y paganizando aún a los hijos escogidos. Pero va a llegar un día, bendito sea nuestro Rey y Salvador, que ese sistema va a caer por tierra. Ahora dice el versículo 4. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y no reciban parte de su juicio. No reciban parte de sus plagas, de todo lo que le viene. Salgan de ella, salgan de ella. Esto se llama determinación. Corre por tu vida y salva a otros. Pero no juegues, no juguemos, lo sabemos. Amén. Salgan de ella, pueblo mío. ¿De qué? De Babilonia. Salgan de ella, dice Dios. Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus abominaciones, de sus mezclas, de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. Amén. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos están determinados? El Señor te va a dar un espíritu de valentía, amados. Porque el Señor no te dio un espíritu de cobardía para querer agradar a los hombres y al sistema de este mundo. El Señor te dio un espíritu superior. El Señor te dio ese espíritu que había en Daniel. Dice que Daniel tenía un espíritu superior. ¿Y qué hacía en Daniel el espíritu superior? Que se determinó a no contaminarse. ¿Y saben dónde estaba él? En Babilonia. Y dijo: yo soy santo. Yo soy, ¿qué es santo? Apartado. Yo soy consagrado. Todos lo hacen, se arrodillan ante el rey. Yo no. Solo a Dios adorarás y solo a Él le servirás. Y no le importó el horno de fuego, porque había un espíritu superior de valentía, determinado a no contaminarse, a ser fiel a Dios, fiel al Señor, aún cuando era desafiado por un imperio, amados. Fiel a Dios, inamovible en sus convicciones, sin ceder en su determinación de agradar a Dios, sin contaminarse. Ese era Daniel. Un espíritu determinado, radical, superior. No le temió al foso de los leones. Le dijo: si tengo que perecer, que perezca en esto. Pero yo sé que al que yo adoro es poderoso para salvarme de la mano de ti, oh Rey, y de todo este imperio. Amén. Y todos conocemos la historia. Ni pereció en el foso de los leones, ni pereció en el horno de fuego. No se puede ser un reformador sin ser reformado primero.
sin sacar las mezclas de nuestro corazón, de nuestro interior. El temor a los hombres es muy tremendo, amados. Al que dirán, al que se ofendan, al que... Si todavía quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Si todavía quisiera agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Jesucristo, dijo el apóstol. Amén. Determinación, amados. Determinación. Wow. Vamos a terminar orando. Porque yo creo que la palabra sacude, no sé a ustedes, pero sacude nuestro espíritu. Amén. ¿A cuántos les sacude la palabra del Señor? Amén.